Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios bendiga sus vidas. Démosle gracias al Señor por otro día bendecido con lluvia que toca nuestros campos y hace florecer todo tipo de flores, árboles, y también nos da la semilla, que es nuestra comida para todos los días, porque Dios es grande, es el único grande. Él es el creador de todo. Él nos da todo para que nosotros lo podamos disfrutar. Hoy yo quería tocar un tema referente al miedo. El miedo que Jonás tenía cuando el Señor le dice: Jonás, yo quiero que vayas a predicar a Nínive, a la ciudad, a esta ciudad con sus pecados, porque el clamor de esos pecados ha llegado a mis oídos, le dice el Señor. Entonces quiero que vayas a predicar. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos hacia mí. ¿Pero qué hizo Jonás? Jonás no fue hacia Nínive, sino fue para el otro lado, hacia la ciudad de Tarsis. ¿Por qué Jonás toma la determinación de no ir a predicar a Nínive? ¿Sabe por qué? Porque Jonás tenía miedo. Porque Jonás sabía realmente lo que era esa ciudad. Eran despiadados, mataban gente, dejaban sus cuerpos en la calle, los descuartizaban, eran sanguinarios. Entonces, como Jonás conocía esa ciudad, tuvo miedo, como cualquier ser humano. Miedo. ¿O usted nunca tuvo miedo? Estoy seguro que sí. Por eso Jonás huye de la presencia del Señor, va, compra un boleto de barco y se embarca para ir a Tarsis. En el viaje a Tarsis hay una tormenta. En esa tormenta Jonás cae al agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el agua? Jonás es tragado por un gran pez. Pero ¿y por qué Jonás es tragado por este gran pez? Porque Dios le quería hacer ver a Jonás su mal proceder. Estuvo 3 días en el vientre del pez. Imagínese, con los olores estomacales, los olores que había adentro del pez, como por ejemplo el ácido, donde el pez comía y la comida era deshecha, y después como pasa con nosotros, después largamos la comida en la letrina. Un olor impresionante en esos 3 días. Pero ¿qué hizo Jonás estando en esos 3 días en el vientre del pez? En las Santas Escrituras no se dice que era una ballena, nada por el estilo, era un gran pez. Entonces, ¿qué hace Jonás? Jonás, en el vientre del pez, dentro de su locura, se da cuenta lo mal que hizo y se arrepiente. Entonces, Jonás lo primero que hace es orar al Señor. Y vamos a desmenuzar esta oración que Jonás le hace al Señor por su arrepentimiento. Dice lo siguiente. Empieza todavía no empieza la oración. En el capítulo 2 de la oración de Jonás está el versículo, en el capítulo 1, 17, Dios le dice: pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás,
y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Claro, Dios había dispuesto esto, que Jonás estuviera 3 días en el pez, en el vientre del pez, para ver si recapacitaba de su mal proceder. Porque él, como profeta del Señor, no hizo lo que el Señor quería, hizo lo que él quería. Y esa decisión más adelante iba a traer consecuencias en su vida. Pero veamos lo que Jonás ora al Señor en el capítulo 2 del libro de Jonás, que es el título de este capítulo, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, escuche bien, hermano, porque acá Jonás está reconociendo que se equivocó y le está pidiendo perdón al Señor. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Claro, Jonás se sentía, ¿sabe qué significa Seol? Seol es a donde lo ponen a uno cuando uno se va a dormir. El hoyo, a donde lo entierran, ese es el Seol. Entonces, Jonás, en su angustia, se sentía como que estaba en el Seol, muerto. Estaba muerto. Él se sentía una persona muerta. Pero él dice, en mi angustia Jehová oyó mi voz. Quiere decir, queridos hermanos, que en nuestra angustia, por más que nos sentamos mal, por más que nuestra vida sea desastrosa, Jehová no va a escuchar. Fíjese lo que dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él siempre está. Él está dispuesto a darnos la vida y vida en abundancia que Jesucristo nos vino a dar a través de su muerte y crucifixión por todos nuestros pecados. Fíjese, Nínive, cualquier cantidad de pecados tenía. Y si Dios nos perdona a nosotros, ¿no va a perdonar a Nínive? Porque Cristo murió por todos nosotros en la cruz. Queridos hermanos, Dios perdona todo, siempre y cuando usted de todo corazón se arrepienta y lo busque. Tenemos un Dios de amor, de misericordia, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Por gracia somos salvos. Porque Dios dijo, no, los voy a salvar, porque son mi creación, porque son mis hijos, y no los puedo dejar en el estado que están. Entonces, Jonás comprendió que no tenía que dejar a Nínive en el estado que estaba. Y sigue diciendo la oración. Me oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Claro. Cuando Jonás se encuentra en el vientre del pez, todo estaba sobre él. El agua, el pez, la pestilencia adentro del pez con esos olores. Él estaba sumergido en esos lugares. Por eso habla de que todas las corrientes del agua y de todas las olas y las ondas estaban sobre él. Pero él clamó, él oró y Jehová lo escuchó. Sigue diciendo, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún
veré tu santo templo. Queridos hermanos, acá el profeta dice, desechado soy, claro. Él se sentía desechado por Dios porque no había obedecido a la voz de Dios. Pero en su arrepentimiento, porque él piensa, desechado soy de delante de tus ojos, él creía que no tenía merecimientos delante de nuestro Dios. Pero les voy a dar una buena noticia. Sí tenía merecimientos porque dice, mas aún veré tu santo templo. Él dice, aún en el medio de mi angustia y de todo lo que me está pasando, veré al Santo de Israel. Veré a los ojos de mi Jehová de los ejércitos. Veré los ojos de aquel que va a venir a salvarnos de la peste destructora. Sigue diciendo, las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Se sentía completamente abrumado, se sentía completamente abandonado por su Dios. Pero él, aún en el medio de las angustias, miró el rostro del Santo de Israel. Y Dios lo libró. Porque después de 3 días, el pez vomita a Jonás en tierra. Es librado de esa angustia. Y Dios lo puede hacer con usted también. Dios lo va a librar de cualquier angustia y cualquier circunstancia que haya en su vida. Porque Él es nuestro Dios, no hay otro. Si usted lee las Santas Escrituras, en el principio, en el capítulo 2 de Génesis, dice cuando Dios crea al hombre, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Por qué dice nuestra y no dice a semejanza mía? Porque en esa creación participaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Somos la viva imagen de Dios. Y Dios no va a perdonar a su imagen, a su Hijo. Piénselo, querido hermano. Piénselo y se va a dar cuenta que Dios lo puede todo. Sigue diciendo, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Acá él alaba a su Dios, porque su Dios lo rescató de la miseria en donde él estaba sumergido, por desobediente. Por eso cuando un padre corrige a un hijo, es porque el hijo está desobedeciendo y lo tiene que corregir para bien, no para mal, porque Dios es un Dios de bien, no es un Dios de mal. No se puede mezclar las dos cosas. El bien no se mezcla con el mal, el agua no se mezcla con el aceite. Queridos hermanos, acá claramente Jonás se arrepiente. Y sigue diciendo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová.
ahí estaba dispuesto a hacer la misión. Cumpliré con lo que te prometí. Él mismo le había prometido al Señor que iba a ir a Nínive, pero después tuvo miedo y se fue para Tarsis. Pero él dijo, ahora cumpliré la misión de mi Jehová. Y fíjese lo que pasa cuando uno cumple lo que Dios quiere y no lo que uno quiere. Cuando termina la oración, cuenta que entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Queridos hermanos, Dios es el que domina todo. Dios es el que hace todo. El querer y el hacer del ser humano viene de Dios. Capítulo 3 del libro de Jonás. Ahora vamos a ver cómo el pueblo de Nínive se arrepiente. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que Dios quiere, no el que uno quiere. Porque si no, nos convertimos en gente que no es de Dios. Porque tenemos que predicar la verdad de Dios, porque somos hijos de la verdad. Porque para Dios somos su fruto, somos su creación, y por consiguiente su creación tiene que hacer lo que Dios dice, no lo que Dios no dice. Queridos hermanos, Jonás se levantó y fue a Nínive. Conforme a la palabra de Jehová, Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Imagínese lo grande que era su ciudad, los palacios, las calles. Dicen que era una de las ciudad más hermosa que había en ese momento. Pero dejemos que Nínive era linda o era fea. La finalidad de Jonás era darle el mensaje de salvación a la gente. Por eso Dios quería que él vaya a Nínive y no que se vaya para otro lado. Por eso Dios tuvo que intervenir, porque el elegido fue él para ir a predicar a Nínive y no otro. Entró en la ciudad de Nínive y le dice al pueblo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Por supuesto que Jonás hablaba las palabras que Dios le ponía en su corazón. Fíjese lo que pasa. Los hombres de Nínive, terribles pecadores, asesinos, violadores, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Quiere decir que se arrepintieron de sus pecados. Qué poderosa palabra que llevó Dios para el arrepentimiento a una ciudad tan pecadora, una ciudad que estaba a la altura de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruida porque no se arrepintieron. Pero Nínive se arrepintió. Y fíjese lo que pasa. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Es decir, hasta el rey se arrepintió de sus pecados. Y pidió perdón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo, luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua.
hasta los animales hicieron ayuno. Por orden del rey de Nínive, que se dio cuenta lo grave de la situación. Queridos hermanos, a veces nosotros obramos mal, hacemos las cosas mal. ¿Y qué queremos después? Que Dios, aún haciendo las cosas mal, sin pedir perdón, tengamos bendiciones. No. Tenemos que hacer, para ser perdonados, como hizo el pueblo de Nínive y como hizo el rey. Proclamar ayuno, orar al Señor, hablar con Él, pedirle perdón, pedirle dirección. Queridos hermanos, y aún con todo eso, después que él predicó todas esas cosas, Jonás se enojó, porque él no quería que Dios perdonara a Nínive. Él quería que Dios la castigara. Pero Dios le hizo ver a Jonás que no era como él veía, sino como Dios había dispuesto que sería la salvación. Acá saca un carácter fuerte de Jonás. Un carácter, yo diría, con un poquito de odio hacia la ciudad. Porque él decía, ¿cómo vas a perdonar a estos asesinos, a estos que violan, que matan, que aserran los cuerpos? Él no quería. Por eso se enojó con el Señor. Pero el Señor le hizo ver que era necesaria su predicación para que no pasara lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y al final del tiempo, Nínive fue restaurada, Nínive fue perdonada, porque todos procedieron al arrepentimiento. Y Dios también perdonó a Jonás. Porque Jonás se había enojado. Él no quería que Dios restaurara a Nínive, sino que la castigara. Pero no es lo que nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos que aún en el medio de la angustia y en el medio de los problemas, reconozcamos que Dios es Dios de todo y que Él nos va a restaurar, no que nos va a castigar. Por supuesto que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero las decisiones de nuestra vida, la vida lo va a pagar. Pero usted va a ser restaurado por el gran Dios del cielo. Por eso, queridos hermanos, pidamos perdón. Arrodillémonos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Señor perdona hasta el más perverso de esta tierra. Cuando Abraham oró, dijo, ¿vas a destruir esta ciudad? ¿Vas a destruir junto al impío con el santo? ¿Sabe lo que le contestó Dios? No, no voy a destruir. Pero era tanta, pero tanta la maldad en Sodoma y Gomorra, que Dios no encontró un solo santo para poder salvar esa ciudad. Entonces la destruyó. Queridos hermanos, no hay manera de poder
esquivar nuestra misión en este mundo. Si Dios pone en nuestro corazón que tenemos que predicar el Evangelio, uno lo tiene que hacer. Pero uno lo tiene que hacer con las palabras de Dios y con Dios en el corazón. Porque si nosotros ponemos vanas historias ilusorias en nuestra boca y no predicamos como nuestro Dios quiere, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Jonás. Lo mismo, exactamente igual. No va a ser de la misma manera, usted no va a ser tragado por un pez, pero va a tener problemas en su vida por no hacer las cosas como corresponde. Por eso obedezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que puede salvar la vida de nuestros hermanos que están en tribulación. El único que puede restaurar las almas. Llevemos almas a los pies del Señor para que sean restauradas, para que puedan gozar de la vida eterna. Queridos hermanos, por último les digo que el Señor siempre está. Búsquelo, Él siempre va a estar con usted. Él siempre va a estar presente y lo tiene más cerca de lo que usted se imagina. Búsquelo y Él lo va a sacar de toda circunstancia mala y lo va a llevar a toda circunstancia buena. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Penetra los tuétanos y nos hace discernir entre el bien y el mal. Gracias por tu gran corrección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.